está acá Ceci Ricap, que ideológicamente yo estoy totalmente alineada con lo que decís. Y este libro, Teoría de la Dependencia Digital, si no lo compraron, cómprenlo, léanlo. Yo lo escribo, lo anoto por todas partes porque me da muchos argumentos para ciertos debates que tengo en narrativas que son extrañas y que parece que es una locura lo que se está planteando. Entonces, al leerte, fue como, bueno, una doctrina de economía que tiene todo un recorrido, no es tan loco lo que se dice. Y después también esta idea de la dependencia tecnológica, la regulación sí o no, que es regular frena la innovación, entonces no se puede avanzar nunca, pero toda esta innovación, ¿a dónde nos está llevando en realidad? A frenar a quienes, a las periferias y demás. Yo soy Emi Garzón, periodista de tecnología, y Ceci, doctora en economía, y ahora ¿dónde estás trabajando? Hola a todos, primero que nada, muchas gracias, perdón que llegué unos minutos tarde, esta visita a Argentina está siendo muy movida. Soy doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires, hice el doctorado acá con beca del CONICET, pero hace ya bastantes años que trabajo en Europa y hace casi 5 que estoy en Londres. Actualmente soy profesora asociada y jefa de investigación de un instituto que se llama Institute for Innovation and Public Purpose en una universidad que se llama University College London. Un montón de afiliaciones más también alrededor de eso. Pero efectivamente, sí, la verdad es que como una argentina académica que vive en el exterior y que escribe no solo por mi disciplina, sino también por vivir en un país angloparlante, todas mis publicaciones en inglés, hace tiempo que venía pensando que más allá de vez en cuando escribir alguna nota cuando alguien me la pedía o contestar a algún medio de Argentina cuando venía, era importante escribir en castellano, y escribir no solo en castellano, digo, en castellano va de la mano con escribir un libro que le hable directamente a las periferias digitales, un libro que no le habla solamente a Argentina, que no le habla solo a América Latina, que de hecho le termina hablando también a Europa en el contexto en el que vivimos, y que de hecho en cierto sentido, por la manera en la que en el libro trato de actualizar la discusión sobre centros y periferias, no solo entendido a nivel geográfico, geopolítico, sino también en términos de quiénes son las actrices que están en ese centro, como las grandes empresas de Estados Unidos, de China, pero también europeas, porque no solo me refiero en el libro a las tecnológicas, aunque se llevan la mayor parte de la discusión. Esas grandes empresas ocupan también el centro del capitalismo mundial y se sientan a discutir con gobiernos, en algunos casos casi de igual a igual, y en otros casos directamente imponiéndole condiciones a los gobiernos. Entonces me parecía que era central dar esos debates. Y bueno, un poco el libro empieza, como para decir algo más corto y pasarte de nuevo la palabra, el libro empieza tal como empieza el libro, empieza con una búsqueda de mostrar que las ideas de la extrema derecha en las periferias, específicamente las ideas de Milei en relación a la inteligencia artificial, en tanto cadena de valor, no solamente en tanto a los modelos específicos de inteligencia artificial, en caso de resultar exitosas, solamente serían un camino, es decir, en caso de que el proyecto de Milei se concretara, significaría simplemente una profundización del subdesarrollo para la Argentina. Y el libro empieza realmente así, desmenuzando una frase de Milei en una entrevista con Fantino, donde una tras otra plantea afirmaciones que además están completamente equivocadas. Pero a lo largo de la escritura del libro hay algo interesante que me fue pasando con este libro, porque a medida que lo fui escribiendo fui cambiando en alguna medida qué es lo que quería decir, y se puede leer en cierta medida en el libro, aunque después en las revisiones lo fui tratando de aunar mucho más, porque un libro que empezó siendo un libro en contra de las extremas derechas en las periferias, para tratar de explicar que no es lo mismo Milei en Argentina que Trump en Estados Unidos, en relación al menos específicamente a las tecnologías digitales, porque Milei en Estados Unidos juega en una coalición de gobierno junto con las grandes empresas tecnológicas y juega a favor de ellas, incluso impidiendo la regulación, impidiendo que países del resto del mundo no solo regulen, sino incluso piensen siquiera en producir una alternativa, cobrarle impuestos a estas empresas. Entonces, podríamos decir que un gobierno de extrema derecha como el de Trump ayuda a las grandes tecnológicas de Estados Unidos, pero obviamente cuando esto lo traducimos a la periferia, el gobierno de la periferia no ayuda a su industria nacional, el gobierno de la periferia en extrema derecha ayuda a esas mismas empresas. Pero empezó así, como una búsqueda de mostrar en qué medida recrudecía el subdesarrollo, pero al mismo tiempo fue evolucionando para mostrar
cuáles son las limitantes más estructurales y que no solo se suscriben o se ciñen a pensar en el problema de la extrema derecha y las tecnologías digitales, sino mucho más en general, como incluso gobiernos progresistas que tienen, si tomamos al pie de la letra lo que nos dicen, que tienen la voluntad de contribuir a producir tecnología distinto, de que las tecnologías digitales no reemplacen el trabajo, no controlen más a los trabajadores, no sean utilizadas para el beneficio de unos pocos y demás, que tienen esa voluntad, al mismo tiempo terminan cayendo en el mismo conjunto de propuestas de política que de nuevo refuerzan el subdesarrollo. Entonces, un libro que empezó de alguna manera para mostrar la responsabilidad de la extrema derecha en las asimetrías globales y en particular en el subdesarrollo, también pienso que muestra las limitaciones de los proyectos progresistas, no desde una búsqueda de simplemente decir acá te equivocaste y está todo mal, sino realmente intentar pensar qué podría hacerse distinto y desde dónde la colaboración entre los progresismos, las izquierdas, podrían, a través de pensar distinto a las tecnologías digitales, diría, encauzar o formar parte de un plan de desarrollo más amplio. Ceci, voy a ir tomando ideas del libro vinculadas con situaciones de la vida real en Argentina, que todos los días nos tocan de cerca, pero que lo pasamos por alto porque todo lo que es tecnopolítica parece que no está abordado, incluso desde el periodismo, como difícil también, porque es tocar poderes que son hasta innombrables. Pero quiero ir, por ejemplo, al caso voy a ir con un punto que es reforma laboral y las grandes tecnológicas y el lobby, y por ejemplo, compañías como Uber, con Uber Eats, está haciendo una inversión millonaria que no explican por qué o de qué se trata esa inversión. Se trata de pauta publicitaria, se trata de que le van a comprar motos medio que se la respuesta y por lo que escribiste, pero van a comprar motos a los que estén ejerciendo esta actividad. Si nos podés contar un poco ese vínculo de ese ahogamiento que quizás se genera, esas inversiones que significan de estas corporaciones y cómo ves la reforma laboral. Diría, para empezar, quiero partir en un punto anterior, que coincido completamente con tu diagnóstico de que es difícil, incluso hasta para el periodismo, abordar los temas de tecnología digital. Y diría más en general para la izquierda, para el progresismo. Sabemos que queremos un hogar para todas las personas, una vida digna para todas las personas, nos preocupa la crisis ecológica, pero cuando empieza a aparecer esta discusión de las tecnologías digitales, ahí se vuelve un poco más complejo. En parte por algo que decías al principio, de cómo estas empresas construyen discurso ideológico de la mano de decir que la innovación va a traer crecimiento económico y el crecimiento económico desarrollo, y que si se las regula, si se intenta limitar lo que están haciendo, entonces en realidad estamos yendo en contra de ese objetivo final o de fondo que queríamos. Entonces terminan en ese juego poniendo en una encrucijada a los gobiernos, incluso a aquellos que podrían ser más proclives a frenar y lo que en el caso de la economía que en castellano se llama economía de plataformas, no solo como Uber Eats, pero digo Rappi y hay decenas en el mundo de este tipo de empresas que incluso no solo hacen delivery, no solo nos llevan de un lugar a otro, si tomamos un Uber o un Cabify, sino también este tipo de economías de plataformas tienen capítulos específicos donde acá no tenemos los muebles de IKEA, por ejemplo, que son estos muebles desarmados, pero en los países donde está IKEA hay hasta plataformas donde puedes contratar a una persona para que te arme el mueble de IKEA. Digo, este tipo de contratación de trabajo a destajo, cada vez con peores condiciones laborales, que a su vez al mismo tiempo como contracara es vendido como es un trabajo libre, que puedes hacer cuando quieras y vos te manejas tus tiempos de trabajo, lo cual también es falso, porque estas empresas se manejan con algo que en inglés se llama algorithmic management, que es el uso de los algoritmos básicamente para presionar a ya sea un chofer de Uber, alguien que está haciendo un delivery de comida o alguien que está utilizando estas plataformas para microtareas, incluidas las microtareas de limpieza de las bases de datos que después se usan para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, usan distintas estrategias en sus propios algoritmos para incentivar a la gente a, en ciertos horarios, estar más en la calle. Una vez en un panel, no hace demasiado tiempo, había un filósofo sentado en el mismo panel que yo que daba charlas en Google
y estábamos hablando de esto mismo No y del era Washi, impacto. no era Washi. No era. No. Y este señor, estábamos hablando de este mismo tema, estábamos hablando de cómo las reformas laborales, no solo, no específicamente de Argentina, pero sino más en general, desregulan cada vez más y queda más en la completa, y podríamos decir, impotencia de los trabajadores, el poder decir algo siquiera sobre cuáles son sus condiciones de trabajo. Y esta persona me respondió diciéndome, no, bueno, parte del problema es que la gente come al mismo tiempo. Entonces, como... la demanda era el problema. Claro, el problema era que todos pedimos el delivery en el mismo momento y entonces eso genera que la gente que en realidad si no podría trabajar exactamente en el momento que tiene ganas y de la forma que tenga ganas, tenga que salir en el mismo horario a hacer los repartos. Y me parece que hay un montón de estas tensiones de la búsqueda de la individualización. No hay que pensar, algo que trato de hacer en el libro es, obviamente hay un montón de dimensiones específicas de estas tecnologías, del uso de la inteligencia artificial para avanzar en un control customizado de cada trabajador, trabajadora, pero al mismo tiempo se inscriben dentro de una historia más larga de individualización y de responsabilización como individual de la pobreza. Si te va mal, si tenés malas condiciones de trabajo, si tenés que salir a trabajar en esta hora o en esta hora, en realidad es tu culpa o tu elección. Da lo mismo, pero el mensaje es el mismo. Es una decisión individual como vivís. Cuando claramente me parece que no hace falta en esta sala que diga que son las condiciones estructurales, económicas, también políticas del capitalismo y de sus expresiones específicas en países como la Argentina los que llevan a cada vez una porción mayor de la población a verse en ese sector de informalidad, un sector de informalidad que para las periferias no es tan nuevo, porque digo, es nuevo que la persona haga trabajo de destajo, que haga un delivery, pero que la gente esté vendiendo en la calle es algo con lo que crecemos. Distinto en Europa, por ejemplo. En las nuevas periferias, este tipo de fenómenos llama muchísimo la atención porque es la primera vez que empiezan a observar un deterioro tan grande de las condiciones de trabajo por una enorme cantidad de las personas. Sí, ¿crees que tomar eso que es como natural en una periferia, como pasa con la reforma laboral, que se decía, bueno, como están todos en monotributo y en negro, entonces la reforma, como uno de los justificativos, ¿no? ¿Crees que un lugar como Europa, que tiene otro poder de negociación hasta ahí, veremos, pero eso puede llevar a que haga más ruido, entonces puedan hacer algún tipo de modificación regulatoria, que aún habiendo regulaciones no siempre se ejecutan como corresponde o se tratan de multas que son millonarias y que no les significa nada para una o que nunca pagan, porque en general ni siquiera las pagan. Diría que, bueno, es una pregunta muy compleja porque requiere ir como a distintos niveles e incluso más allá de la regulación, que es también lo que trato de plantear en el libro, donde digo como una suerte de spoiler alert, la regulación sola no alcanza y hay que pensar en alternativas, no solo porque aún aunando fuerzas todos los gobiernos del mundo, menos los de Estados Unidos y China, igualmente no es posible que este tipo de tecnologías funcionen en manos privadas y el problema no es en última instancia si esas manos privadas, obviamente que es un problema la desigualdad que generan, pero el problema más de fondo es que no pueden quedar en unas pocas manos la decisión sobre qué tecnologías digitales tenemos y cómo se desarrollan, porque son demasiado importantes en todos los ámbitos de la vida y hoy con la inteligencia artificial generativa en particular se pone de relieve aún todavía mayor, es completamente evidente que la inteligencia artificial tiene una capacidad de reducir nuestro pensamiento crítico, de modo que hoy quizás a quienes estamos en esta sala no nos va a pasar porque ya tenemos esa capacidad para discernir cuando le preguntamos algo a la inteligencia artificial si la respuesta es buena o mala, o para pensar por nosotros mismos y después chequear si el mail está suficientemente formal o no, si la traducción al inglés es la que queríamos o no. Pero las nuevas generaciones que no estudiaron sin ese mundo pre-inteligencia artificial generativa, que directamente las propias empresas las llevan llevan hasta las escuelas, a las universidades, les ofrecen de manera gratuita su paquete tecnológico. Y esas nuevas generaciones que se entrenan, que aprenden, que crecen directamente utilizando inteligencia artificial generativa, la pregunta es qué capacidades van a tener en el futuro para realmente hacerse siquiera las preguntas, ni hablar
poder responderlas. Entonces, tenemos que ir más allá de la regulación, pero yendo a tu pregunta de la regulación y la posibilidad de que un ámbito como la Unión Europea pueda ir más adelante o marcar agenda de algún modo, es lo que venimos viendo. La Unión Europea siente muy de cerca no tener gigantes tecnológicos propios y es interesantísimo incluso porque regiones como América Latina sí los tienen a su medida, pero la Unión Europea no tiene ni siquiera mercado libre. No tiene mercado libre, no tiene Globant, no tiene un Rappi, no tiene... y algunas empresas que han ido surgiendo, en su enorme mayoría han sido adquiridas por gigantes de Estados Unidos. Entonces, muy tempranamente la Unión Europea, tanto en materia de defensa de la competencia como en protección de los datos personales, ha avanzado en regulaciones que sin dudas contribuyen en alguna medida, pero que nunca han sido suficientes y que están muy lejos de ser suficientes, no solo por no ser efectivas. De hecho, la Unión Europea tiene una regulación específica de la inteligencia artificial, probablemente la más avanzada que existe en el mundo, donde no solo se responsabiliza. En general, las regulaciones que fueron saliendo en el mundo responsabilizan a los malos usos de la inteligencia artificial y culpan al que usa la inteligencia artificial de una mala manera. Entonces, inteligencia artificial para promover pedofilia está mal, digamos, es ese tipo de regulación lo que hay. Pero no hay una regulación que avance ni siquiera en que la responsabilidad de esos usos recaiga también sobre el que produce la inteligencia artificial. La regulación de la Unión Europea en parte responsabiliza a los productores de la inteligencia artificial por esos malos usos, pero no alcanza a regular cómo deciden esas empresas producir tal o cual modelo, con qué datos le entrenan, con cuáles se podrían o no entrenar, etc. Entonces, igualmente se queda corta, pero lo que es todavía más interesante para pensar estas dinámicas de centro-periferia es que la Unión Europea no está aplicando la regulación, que decidió postergar la aplicación de la regulación por presión no solo del gobierno de Estados Unidos, sino directo de las grandes empresas estadounidenses. Y ahí vuelvo sobre la cuestión de, por supuesto, hay una coalición de gobierno, por supuesto las favorece que Trump esté gobernando Estados Unidos, pero incluso durante el gobierno de Biden, el apoyo de parte del gobierno de Estados Unidos ha sido clave para que estas empresas sigan expandiendo su poder, distinto que otras grandes empresas en el pasado que dependían de los contratos con el gobierno de Estados Unidos para tener ganancias. Estas empresas no dependen de esos contratos para tener ganancias, pero sí utilizan el vínculo con fracciones o ciertos departamentos, en particular el Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos, para poder ganarse una suerte de escudo de protección, que lo construyen también en un montón de otros ámbitos. Este mismo escudo de protección, hay un trabajo de investigación que cito en el libro de cómo grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos financian a cámaras de pequeñas empresas en Brasil y en España para que esas pequeñas empresas después promuevan regulaciones que favorezcan a las pequeñas empresas, que crezcan más startup en esos países. Y uno podría decir, pero está bien, que quieren que haya más empresas, quieren más competencia, pero algo que hago en mis investigaciones más en general y que explico en la primera parte de este libro es cómo esa construcción de una periferia de actores es fundamental para ser el centro del capitalismo global. Necesitas tener un montón de empresas startup, universidades, organismos públicos de investigación, gobiernos que estén produciendo conocimiento, que estén contribuyendo al ecosistema predatorio que controlas, porque si no, no hay ecosistema del cual apropiarte valor. Entonces, sí, definitivamente la Unión Europea ha intentado y sigue intentando, y me consta de seguirlo muy de cerca, que intenta no solo regular, también encontrar alternativas, pero me parece que en alguna medida, me animaría a decir hasta que está más lejos que parte de América Latina en identificar al menos algunos puntos claves que puedan contribuir a producir esa alternativa. Nombraste el uso o la creación de valor por medio del conocimiento, y ahora vamos a ir a esto de monopolios intelectuales, que es un concepto muy interesante. Pero antes, yendo a las cosas que están pasando en Argentina y en Buenos Aires, tenemos hace unos días, sabemos que en la ciudad de Buenos Aires se quiere generar este hub de AI con representantes que no son de sociedad civil, ni de universidades, no sé, FAMAF en Córdoba, sino que son de empresas, y que va a haber algún tipo de beneficio para las startups que formen parte de ese hub. Entonces, la idea del hub tecnológico en México lo mismo, en Brasil lo mismo, en Chile.
Eso por un lado, comentarte que es algo que está pasando acá y las consecuencias que tienen en línea con tu enfoque de, bueno, hay una dependencia, porque en realidad lo que van a usar después es Amazon Web Services o cualquiera de las nubes. Después otra cosa que sucede también, vinculado con lo intelectual y con el conocimiento, es que en universidades en Argentina, Facultad de Derecho, por ejemplo, promoviendo NFTs, que en realidad después terminaron siendo una estafa. En Exactas, por ejemplo, recibir $1 millón de Federico Carrone, que se dedica al mundo cripto y que ha tenido una pelea con un grupo también de Crypto Bros. ¿Pero para qué? Para instalar blockchain en las universidades. Volviendo a Derecho, el vínculo con Cardano, que es otro token, y sabemos que está sucediendo Libra. ¿Cómo es esto? Si nos puedes explicar, porque a veces queda como alejado toda esa parte tecnológica con el trabajo que tienen que hacer los abogados y las abogadas, o comprender también como ciudadanía esto de la transferencia de la información y la utilización de científicos y científicas en universidades públicas, que viene de recursos públicos, que después se usa la nube o los productos que se quieren instalar, no solo la nube, sino esto que te digo de blockchain también o tokens. ¿Cómo es ese camino para que nos dé un poco más de claridad? Diría que los ejemplos que mostrás son excelentes para ir como a la capa más de fondo. Diría, hay de nuevo un discurso ideológico muy instalado de que la universidad se tiene que vincular con la empresa, que la universidad tiene que crear valor económico, de que no alcanza con la producción de conocimiento por el conocimiento mismo, para enseñar, para que la gente tenga capacidad de pensamiento propio. Todo eso es completamente insuficiente, que hay que mostrar que la universidad genera algún tipo de impacto económico. Y una de las maneras en las que a nivel global ese impacto económico se mide es empujar a las universidades, a las investigaciones universitarias, a orientarse y vincularse lo más posible con el sector privado, cualquiera sea el actor, actriz privado que se quiera vincular. Y ahí hay algo interesante, porque lo que sucede es, en particular en las periferias, es que en general, y esto es bastante interesante, porque la manera en la que llegué a estudiar estos temas tiene que ver con mi tesis de doctorado, pero que al mismo tiempo no es específicamente sobre nada de esto, pero sí mi tesis de doctorado fue justamente sobre la universidad y sobre cómo la universidad, en particular en el ámbito de la investigación, se va transformando el sentido de la investigación pública a partir de esta presión de vincularse con el sector privado, pero al mismo tiempo como la expresión de esa presión global tiene una cara distinta en la periferia de lo que es en cómo se vincula Harvard o el MIT, y con quién se vincula y cómo discute con quienes se vincula una Harvard, el MIT de la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Nacional de Córdoba, donde, por ejemplo, se incuba Machinalis, que termina siendo adquirida por Mercado Libre. Y ahí todo el tiempo lo que aparecen distintas cosas. Por un lado aparece esta individualización, lo voy a contar con el caso de Machinalis, que me parece que es un caso excelente, porque muchas veces hay parte de lo que termina sucediendo, y lo sabemos, es que en algunos de estos entramados hay acuerdos entre el decano o decana de turno de la facultad, que le viene bien tener ahí un vueltito en medio de todo el revuelo que se arma con la inversión. Pero hay otros casos que realmente son casos donde uno podría pensar, bueno, se peca de la ingenuidad de creer que efectivamente cuando la universidad incuba una empresa y crea un tipo de conocimiento dentro de la universidad, los que lo crearon son los que deberían ser los dueños, porque son los que iniciaron ese proceso y no que debería quedar en el ámbito público, y que es un caso de éxito que después ese tipo de empresa incubada sea adquirida por la empresa de frontera tecnológica de Argentina, en este caso Mercado Libre. Porque el caso de Machinalis y la Universidad Nacional de Córdoba es que un grupo de graduados, uno de los cuales era docente ad honorem de la Universidad Nacional de Córdoba, se montan una consultora para hacer software, hacían desarrollo de software, no de inteligencia artificial, desarrollo de software para distintos clientes. Entre medio de eso, como estaban vinculados con la Universidad de Córdoba, en parte porque uno de sus fundadores era docente ad honorem, les ofrecen una oficinita, un lugar donde empezar en vez de tener que laburar desde sus casas, etcétera, que ahorraran costos y trabajaran directo desde la universidad. Y eso genera que empiecen todavía a intercambiar más con los profesores de la Universidad de Córdoba,
Y en esos intercambios que los profesores de la Universidad de Córdoba, algunos en particular, les dijeran, che, ¿por qué no se meten a hacer Machine Learning? ¿Por qué no se meten a empezar a hacer inteligencia artificial? Y entonces empiezan a hacerlo, al principio poniendo los resultados en software libre y casi como, creo que, digo, no estaría exagerando en relación a las entrevistas que hice con estas personas, como si fuera un hobby. Porque no lo vendían, no tenían intención de venderlo a ningún lado. Los clientes, la mayoría de los clientes del entramado productivo en Argentina no van a, ni siquiera hoy, demandarles modelos de Machine Learning. Entonces, ¿a quién? ¿En tu investigación vos fuiste charlando con ellos y te fueron comentando? ¿Tenías esta sensación de ingenuidad? Diría que una parte sí, y que de hecho en parte de las conversaciones con gente vinculada a la experiencia de Machinalysis y demás, aparece muy claro un proceso de entender, por un lado, que Machinalysis eran ellos y no la Universidad de Córdoba, de que incluso cuando yo planteaba a nivel público que Machinalysis había sido incubada en la Universidad Nacional de Córdoba, era una imprecisión, porque ellos ya existían antes de entrar a la Universidad Nacional de Córdoba, que después se suman. Pero al mismo tiempo en las conversaciones con parte de las personas con las que hablé sobre este caso en particular, hay un reconocimiento de muchos de que la universidad cumplió un rol central. Y no solo en que se ahorraron la luz y demás, sino de nuevo, insisto, en que fue parte de los colegas de la universidad los que promovieron que Machinalysis empezara a hacer Machine Learning. Y es eso lo que eventualmente tratan de vender al exterior, intentan sin demasiado éxito y finalmente les da la vía al contacto con Mercado Libre y es lo que termina resultando después de una serie de episodios también interesantes y que en parte retrato en el libro en la adquisición de Machinalysis por parte de Mercado Libre. Y de nuevo, vuelvo a la discusión, ¿por qué este no es un caso de éxito? Porque uno puede decir, ¿por qué no es un caso de éxito? La universidad pública creó este conocimiento de frontera que después sirvió a una empresa argentina. ¿No es esta empresa argentina un ejemplo de campeón nacional que va a contribuir al desarrollo? ¿No tendríamos que estar orgullosos, orgullosas de tener una gran empresa tecnológica que está produciendo conocimiento de frontera, además porque produce conocimiento de frontera? Y la respuesta es que no, que ahí estamos pensando no automáticamente, porque Mercado Libre sí produce conocimiento de frontera, pero no lo hace para el bien de las mayorías, no lo hace generando una transformación estructural de la economía argentina, para bien, más bien lo contrario, lo que hace con ese conocimiento es ponerlo al servicio de controlar y subordinar y extraer todavía más valor de todos los que participan de sus plataformas. Entonces, en lugar de ser un motor del crecimiento económico, básicamente empuja todavía más hacia abajo y genera otra vez esta segmentación que a veces nos puede llevar a pensar, de nuevo, que si solo miramos una parte del todo, qué bueno que existe Mercado Libre, pero cuando vemos los efectos que tiene Mercado Libre, no solo sobre trabajadores, sino de nuevo sobre todo el entramado productivo local, ahí nos damos cuenta que no contribuye. Y ahí es donde empezamos a ver que lo que hizo Mercado Libre fue apropiación de conocimiento público. Y en general aparece mucho esta idea de que las grandes empresas que están en la frontera tecnológica, sobre todo las extranjeras, tenemos que aceptar que vengan a instalarse en nuestros países porque van a hacer transferencia tecnológica. Y lo que trato de mostrar en el libro es que en realidad lo que sucede, sobre todo en países de ingresos medios como la Argentina, que tienen una historia y trayectoria de investigación pública fuerte, es que la transferencia tecnológica va en sentido contrario. Es que se produce conocimiento público en las universidades públicas, acá en el CONICET, y después ese conocimiento termina nutriendo, termina beneficiando a grandes empresas, en algunos casos que ocupan eslabones intermedios en esas cadenas como Mercado Libre y en otros casos directamente a las que están en el centro del capitalismo global. Y sobre eso me parece que es fundamental, digo, el libro es un libro mucho más de divulgación y eximo a las personas de que se pongan a mirar mis mapas de red y otras cosas que hago. Yo te vi ahí dando charlas y en el CCC, qué capa, y un mapa de arañas, así, ay, qué interesante, pero mientras lo iba leyendo, menos mal que ya había leído varias cosas y me dedico a esto y dije, ok, tiene partes que van por un lado y de golpe haces doble clic y entras en el mundo de ese, sí, todo su análisis, pero si sé dónde termina esto, y me gustó mucho también que metas a China, porque a mí también me pasa que es como, parece que es o esto, y el análisis es más amplio,
Y no es solamente, bueno, Estados Unidos malo y China bueno, o sea, no, Exactamente. hay un tema Bueno, de vigilancia general. Bueno, ni hablar de la aceptación de la vigilancia. Digo, anécdotas que no están en el libro y no tienen que ver con el libro, pero en China las personas no se animan, pero ni a hacer absolutamente nada en la calle, ni a tirar un papel, porque saben que las están mirando todo el tiempo. Entonces hay un cambio incluso en el comportamiento de las personas a un nivel que jamás sería compatible con capacidades de pensamiento crítico y propio, porque los chinos tienen muchísima, ahora ya a esta altura no me acuerdo si esto está en este libro, pero sin duda está en otros de mis trabajos, en entrevistas que hice, hay como una nota al pie, voy a hacer una nota al pie acá, que es que este libro en realidad surge como una suerte de volumen 2, podríamos decir, de otro libro que escribí en inglés y que no se publicó todavía, porque yo no manejo los tiempos editoriales y porque Caja Negra es lo mejor que hay en el mundo, hay que decirlo. Digo, hablando de las cosas que, digo, cuando hablamos de las capacidades creativas y de pensamiento y por qué yo pienso que, y puedo dar un montón de ejemplos, que América Latina está más preparada para producir alternativas que realmente sean soberanas en el sentido de preguntarnos qué tecnología queremos, para qué, para quién, cómo la desarrollamos y que todo esto lo veo mucho más posible en América Latina que en Europa. Tengo que decir que, por ejemplo, el trabajo editorial de Caja Negra no se puede comparar con, esto no lo diría en públicos más amplios quizás, pero no se puede comparar, está bien, no importa, igual saben que tengo bastante enojo, y además es en castellano, así que no creo que esto llegue a que se traduzca al inglés, pero digo, mi editorial en inglés, digo, uno podría pensar, en el mundo anglosajón todo funciona mejor, le encanta a un montón de gente pensar que en Europa todo funciona mejor y etcétera, etcétera. Claramente no es así, en muchos casos, en otros sí, pero uno de los casos es, digo, bueno, este libro termina saliendo más rápido y como salió, que a mí me encanta, gracias a Caja Negra, realmente, y tendré que haberlo dicho desde el principio. Pero bueno, en el otro libro, que es un libro que se basa en más de 100 entrevistas que hice con investigadores e ingenieros de 55 multinacionales. ¿Cómo se llama el otro libro? Se llama The Rulers, Corporate Power in the Age of AI and the Cloud. O sea, los que gobiernan, si quisiéramos, que está, en un momento hay una cita o algo de esto, lo desarrollo más en ese libro, que trabaja mucho más cómo se relacionan las grandes empresas entre ellas, y para eso tomo como fuente, decía, todas estas entrevistas. Entrevisté a un grupo, diría que unos 15 sin duda, son de empresas chinas, y en estas empresas chinas apareció en las personas que entrevisté la misma percepción sobre las capacidades de China, que la sintetizan con una frase que dicen, es como de jerga popular, que es que el Silicon Valley es capaz de ir de 0 a 1, pero China va de 1 a 100. Y dice un montón de China, dice un montón de Estados Unidos. Lo de 0 a 1, para aclarar, hay un libro que es de Peter Thiel, personaje terrorífico, y que habla de esta lógica que está en Silicon Valley de monopolios también. Sí, bueno, para empezar de 0 a 1, obviamente, de crear algo desde la nada, y Peter Thiel tiene una idea muy clara de lo que es un monopolio intelectual, como hablábamos hace un rato, de si querés ser la empresa líder y a la que le vaya mejor, tenés que todo el tiempo estar empujando la frontera tecnológica, todo el tiempo estar introduciendo nueva innovación al mercado. Innovación que de hecho, hay una parte de qué entendemos por innovación, no necesariamente tiene que ser un cambio tecnológico ni siquiera marginal, en la medida que la percepción generalizada sea que eso que nos están vendiendo, eso que nos están ofreciendo gratis es nuevo, es revolucionario, es único y se consuma masivamente desde un punto de vista económico, es considerado una innovación. Y es a ese tipo de innovación, no a la discusión de si en términos tecnológicos es efectivamente nuevo o no, a lo que se refiere Peter Thiel y lo que están mirando estas mismas empresas. Entonces, un monopolio intelectual tiene esta capacidad sistemática de transformar conocimiento en sus activos intangibles, es decir, de apropiarse de conocimiento generado colectivamente y después usarlo para capturar más valor, monetizar ese conocimiento, apropiar parte del valor. En China reconocen que no tienen tanta capacidad para, o que no sé, ni siquiera diría que es una cuestión de capacidad, porque las capacidades de hecho las tienen, desarrollan investigación de frontera, pero no tienen un interés en arriesgarse a ir de 0 a 1
prefieren, y es lógico dadas las condiciones geopolíticas, prefieren, una vez que Estados Unidos llegó a uno, poner toda la carne al asador y generar escala de eso. ¿Y por qué digo dadas las condiciones geopolíticas? Digo, esto se habla muchísimo de la carrera tecnológica y ahí también podemos volver sobre los hubs, porque es parte de esa visión de creer que hay una suerte de carrera tecnológica autónoma, para empezar, como si no hubiera empresas pisando el acelerador. Por otro lado, que esa carrera tecnológica hay que correrla sí o sí, porque si no sería como el fin de la humanidad. Si no nos subimos a tener algo de inteligencia artificial, estamos afuera del mundo, sin pensar qué impacto tiene, qué centralidad, qué prioridad tiene para los problemas de cada territorio. Pero en esa historia, China y Estados Unidos en relación a la inteligencia artificial están todo el tiempo vistas como Estados Unidos lidera, China le pisa los talones y ahí va esa carrera. Y para mí, en un comentario que entiendo puede ser medio provocativo, pero lo vengo pensando hace mucho tiempo, tiene que ver con estas entrevistas y con otros trabajos, las empresas chinas, que no significa que no sea un interés del gobierno, las empresas chinas, las Big Tech chinas, no tienen ningún interés en liderar, en saltar y pasar a estar por encima de las gigantes de Estados Unidos. Si lo hicieran, le pasaría algo similar a lo que le pasó a Huawei con 5G, que fue que le cortaron las piernas. Cada vez que Huawei quería ir a hacer más contratos con distintos gobiernos, era, bueno, si vos haces este contrato, cortás lazos con Estados Unidos. Bueno, y ahí, porque eso es interesante, se está buscando en China estas one-person startups, que tiene un poco de vínculo con lo que vos estás diciendo de, bueno, no vamos a avanzar tanto, que sea de frontera no lo generamos. Es decir, que una persona usando inteligencia artificial, pero en realidad usando agentes, después vemos la calidad de esos agentes, es otra historia, pero usando esos agentes pueda desarrollar sus propios emprendimientos y entonces traería nuevas ideas y se está buscando incluso a gente de afuera para que traiga estas nuevas ideas. Después me quedo pensando en los VCs, todos estos que invierten en hubs tecnológicos y que vos decís, bueno, a un argentino se le ocurrió una idea, entonces le van a poner un capital semilla de 2 palos y después llegó a tal ronda y tal ronda. Y eso que es un unicornio, que se puede convertir en un unicornio desde Argentina, en realidad sigue siendo de Argentina, sigue siendo parte de nuestro agregado de valor, ¿o no? Bueno, diría primero qué significa ser de Argentina. Porque si ser de Argentina es ser parte de los que contribuyen a la precarización laboral, al empeoramiento de las condiciones de vida de las personas, la verdad es que no deberíamos considerarlo parte de los que construye comunidad con nosotros. Entonces ahí me parece también hay un ejercicio de reconocer la periferia, de reconocer las especificidades locales, pero también de no automáticamente caer en la ilusión de porque es argentino va a ser mejor. Eso para empezar. Y me parece que acá se pone muy de relieve con, de nuevo, los ejemplos de empresas como Globant o Mercado Libre, por volver sobre ellas, Despegar, Ualá, podemos seguir nombrando, que son todas empresas que tarde o temprano dependen de gigantes tecnológicas y que operan a su medida de la misma manera, con los mismos tipos de tácticas predatorias y buscando monetizar los datos y monetizar conocimiento producido por otros de la misma manera. Entonces, cuando surgen estas nuevas empresas startup, lo que pasa también es que hay desde los distintos gobiernos, además, una promoción enorme a generar más y más empresas que estén, y digo, el caso de China es extremo, pero hay efectivamente una búsqueda desenfrenada por que se creen más de estas pequeñas empresas. Pero estas pequeñas empresas, para funcionar, obviamente, y más aún una que es una sola persona, lo que va a necesitar es una infraestructura que jamás va a estar invirtiendo esa propia empresa. Y eso es lo que le venden a Amazon, Microsoft y Google. Una infraestructura desde donde también pueden comprar los tokens y acceder a los modelos de inteligencia artificial si quisieran basar sus aplicaciones, sus desarrollos en modelos de inteligencia artificial, pero incluso si fuera otro tipo de tecnología dentro de las digitales, lo que quieras, tenés ahí el supermercado de tecnologías digitales para armar lo que tengas ganas. Entonces, esa persona individual, en su experiencia de vida, puede ser muy exitosa, le puede ir muy bien, pero nunca a través de esa experiencia se va a producir un ecosistema alternativo, un ecosistema más democrático, porque desde el inicio ya va a estar dentro, va a depender de una cadena de valor, un ecosistema donde la propia base sobre la cual se monta toda la tecnología ya está dominada y concentrada. Y no solo eso, sino que además una de las cosas que
que vengo trabajando hace ya muchos años, es mostrar el rol de las grandes empresas tecnológicas, tanto de Estados Unidos como de China, en ser ellas mismas las que ponen el capital semilla. Entonces, no solo hay empresas que se dedican a poner capital semilla y que son muy activas en las tecnologías digitales y en financiar tecnologías digitales, pero que incluso estas empresas tan activas, cuando ven que una Big Tech está invirtiendo en un determinado subsector, se corren a otro. Porque las grandes tecnológicas no solo invierten, no solo están los casos que a veces se leen en los medios, como quién financia Anthropic o quién financia OpenAI, y siempre ver que abajo hay una, dos o más grandes tecnológicas, o mismo hasta la francesa Mistral, sino que son cientos, si no miles, dependiendo de la Big Tech, las empresas que reciben financiamiento, capital semilla de estas gigantes tecnológicas. Y no lo hacen principalmente como una inversión financiera. El objetivo no es principalmente de esa inversión específica sacar más plata, aunque si sucediera, por supuesto que tanto mejor, vamos para adelante, pero el principal objetivo es reforzar el monopolio intelectual, porque al invertir en la empresa, tienen acceso privilegiado al conocimiento que están desarrollando y tienen la posibilidad también de direccionar el conocimiento. Y algo que para mí es central y que contrasta con esa visión de, bueno, vamos todos los actores, estamos todos dentro del Sistema Nacional de Innovación, aparece en las nociones, incluso hasta en las críticas, muchas veces se hace caso omiso en las relaciones de poder en la producción de conocimiento y parecería que simplemente de la articulación entre actores después surge la innovación, esa innovación derrama en toda la economía y todos estamos mejor. Y lo que se pierde ahí de vista al no poner el foco en las relaciones de poder es que, como me dijo un antiguo vicepresidente de IBM Research, que es el gran laboratorio de investigación y desarrollo de IBM, la serendipia es algo que se planifica. Entonces, si querés tener éxito en materia de innovación tecnológica, no es que simplemente decís, bueno, vamos y vemos, tiro por acá. No, es pensar estratégicamente a quién vas a contratar, en qué empresa, en este caso, volviendo sobre el capital semilla, en qué empresas vas a invertir, qué tipo de recursos necesitas, cuáles son las preguntas de investigación que vas a desarrollar. En la propia, incluso ahí está, podemos ir a cada una de las grandes tecnológicas y ver cómo han planificado el desarrollo de la inteligencia artificial. No solo cada una de ellas, de nuevo, dentro de sus laboratorios de I+D, sino en toda su periferia y en comunicación constante entre ellas. Porque una de las maneras de mapear estas redes es mirar las coautorías científicas de publicaciones y no solo estas grandes empresas están realizando constantemente colaboraciones, coautorías con universidades, otras empresas más pequeñas, etcétera, de todo el mundo, sino también entre ellas. Y eso ya nos da una pista de cómo acuerdan y cómo terminan planificando el desarrollo científico y tecnológico. Algo que en el pasado, podríamos decir, hacía DARPA, o sea, es decir, hacía el Pentágono en Estados Unidos, y que es una tarea pendiente, planificar la ciencia y la tecnología de manera democrática, en discusión, no solo entre expertos, sino también con todas las personas que van a ser usuarias de esas tecnologías, con quienes puedan identificar el impacto ético, el impacto ecológico. Hablamos poco de eso, pero también en el libro hay una parte, me parece importante, dedicada a la crítica a las políticas desenfrenadas de querer instalar centros de datos. A Milei le encantaría que fueran en la Patagonia. No le va tan bien como sí le va, por ejemplo, bien, entre comillas, de nuevo, a Chile o Brasil, pero en esto tenemos que hasta estar contentos de que no nos vaya bien, porque significa que es menor el extractivismo de electricidad, de agua potable que hacen estos edificios gigantes, pero que al mismo tiempo contratan muy pocas personas como empleadas y que por otra parte obviamente no generan ningún encadenamiento productivo y funcionan como una caja completamente cerrada, abroquelada. En el libro los pongo en comparación con una base militar de Estados Unidos en territorio extranjero, porque operan efectivamente de esa manera, al punto de que incluso si el gobierno de Estados Unidos pidiera acceso a los datos, hay una legislación que, de nuevo, público de abogados, así que deben saberlo todos, que se llama Cloud Act. China tiene una parecida también que les habilita a pedir acceso a esos datos. ¿Conocían una? El resto del Cloud Act no. Bueno, hay que... Sí, un par, sí.
El resto, muchos no estamos al tanto. Hay mucha cosa dando vueltas que son complejas. De hecho, cuando hablabas de esto último, pienso, creo que había sido en noviembre del año pasado, Estados Unidos diciendo que todos los datos que pasen, que se generen acá en Argentina, se trasladen a Estados Unidos, no de forma recíproca. Y que además pienso con eso, no sé, historias clínicas digitalizadas, como la necesidad de entonces que todo se acceda, que esté en la nube, y también viendo eso que, bueno, menos mal que no hay datos, o no hay tantos data centers porque hay data centers en Argentina, pero menos mal que no hay para hacer ese trabajo de digitalización, que pensamos en ciberataques, hay filtraciones continuamente. Ciberataques es súper interesante, que esa es una de las estrategias de las gigantes tecnológicas para convencer a los propios gobiernos de que tienen que migrar a sus nubes, utilizar todos sus paquetes tecnológicos, porque ellas son las que tienen los mejores softwares de ciberseguridad para proteger. Y de hecho, pensando en los ejemplos vinculados a cuestiones legales, si no me equivoco, en Rio Grande do Sul, en Brasil, fue que hubo una inundación y se tuvo que digitalizar muy rápidamente todo el historial de una serie de juzgados o de un juzgado en particular, y eso en un reporte que hace la CEPAL en conjunto con el SENIA, que es es difícil decir que es el SENIA, es muchas cosas el SENIA. Es un centro pseudo privado, pseudo público de Chile que promueve, entre otras cosas, la TAM GPT y es cómplice y desarrolla y celebra sus vínculos con las gigantes tecnológicas de Estados Unidos. Bueno, en este informe se celebra, por ejemplo, como un caso de éxito de uso de la nube y de inteligencia artificial en la región, que todos estos datos hayan migrado a la nube de Amazon Web Services. Hablando con gente del gobierno de Brasil, decían esto, además, es mentira, porque de hecho ya los datos estaban replicados, lo usaron como una excusa, como una forma de presionar para generar una migración a la nube, pero no era ni siquiera necesario en ese contexto, porque Brasil tenía los datos replicados. Y el punto nodal acá me parece que es, efectivamente, un país como Argentina, tiene menos centros de datos y genera menos atracción de los grandes centros de datos. Uno podría decir, bueno, pero necesitamos que, si se van a digitalizar las historias clínicas, queden en Argentina. Y eso tiene una parte de verdad, pero es incompleto como análisis. Porque el problema que tiene es que no alcanza con la territorialidad. Vos podés tener el dato en Argentina de nuevo, pero si el dato está albergado en una base de datos de una empresa extranjera, no te da garantías. Y menos aún un dato de salud. Y lo conecto con otro tema adicional, que es que parte de lo que estas empresas promueven, y también organismos internacionales como el Banco Mundial o el PNUD de Naciones Unidas, es algo que en inglés se llama Digital Public Infrastructure, que básicamente son servicios digitales que provee el Estado y que lo que contribuyen es a generar todavía más datos. Por ejemplo, un servicio que permite el intercambio de datos de distintas bases, pero también entre distintos servicios, un servicio de DNI digital, básicamente, y un servicio de pagos electrónicos. Mientras los estados se tienen que enfocar en eso, son las grandes empresas las que construyen la verdadera infraestructura, los centros de datos, los modelos fundacionales, los que marcan la dirección de la tecnología. ¿Y por qué es un problema? Además de por esta, si queremos, diversión en dónde debería estar el foco, dónde debería estar la prioridad. Es un problema además porque estos servicios están pensados como un potencial negocio para un montón de otras empresas. Necesitamos que todo el mundo tenga acceso a Internet para que genere datos para las plataformas. Necesitamos que todo el mundo esté utilizando servicios de pagos digitales para que después esté a un paso sumarse a las distintas billeteras, empezar a operar en cripto, etc. Necesitamos que haya también posibilidad de intercambiar datos para que después pueda haber más negocios que se monten sobre monetizar esos datos. No. Queremos que los datos se compartan para mejorar, por ejemplo, en un país como Argentina, que tiene un sistema de salud descentralizado, se pueda comunicar las distintas instituciones del sistema de salud para que atiendan a alguien más rápido y mejor.
O sea, el objetivo no termina siendo mejorar las condiciones de vida de las mayorías o pensar en cuáles son los problemas y resolverlos, sino generar más sujetos, sujetas digitales. Y en esa historia se muestra muchas veces el caso de India como exitoso, y es interesante porque en Europa pasa mucho que hablan todo el tiempo del India Stack y nadie se lo puso ni a investigar. Digo, entonces también muchas veces se repite una historia y va generándose un mito alrededor del India Stack como India soberana. Bueno, la mitad del India Stack está en Oracle, para empezar. El servicio de pagos digitales se accede a través de Google Pay o una similar de Walmart. Y encima, como si todo eso fuera poco, hay todo un entramado clientelar detrás del India Stack que incluye que, como a todo el mundo se lo fuerza a estar dentro de, a tener, por ejemplo, el Aadhaar, que es la identidad digital, las poblaciones más precarizadas y marginadas que no tienen, o sea, les pasaron a decir, ahora vos tu DNI sí o sí es digital. Bueno, acá hay un intento, hubo reuniones, incluso con fondos de gobierno de la ciudad, que después no se determinó y todo un ruido, y que no quiero dejar de preguntarte, ahora seguís con eso, pero después quiero ir con el tema género con el tiempo que nos queda, pero que incluso se dejaba afuera cualquier posibilidad de que, o sea, era blockchain absoluta, identidad digital, vigilancia otra vez. Y ahí, bueno, y obligación, o sea, tenés que exacto, sí o sí para hacer un trámite tenés que esto, exacto. Y yo cómo puedo elegir. Ahí hay una parte que, así como hablé de que esto responsabilizo aparte de los organismos internacionales, dentro de Naciones Unidas hay la UNCTAD, viene haciendo un trabajo excelente con los informes de economía digital en mapear un montón de estos problemas y ahora se está trabajando en el reporte siguiente que es sobre inclusión digital y en los debates internos sobre el contenido de ese reporte, parte de lo que obviamente acordaban, pero que también hicimos mucha insistencia en el colectivo de académicos que estábamos ayudando, es que tiene que haber un derecho a estar desconectado. Tiene que haber un derecho, una posibilidad, no es solo inclusión digital, es también que podés querer decidir no estar incluido, incluida. Pero además, lo que termina sucediendo es que las poblaciones que son las que más necesitan del Estado, es a las que más se las perjudica y son las que menos posibilidad de incluso manifestación y reacción tienen. En India terminó pasando que efectivamente si querés acceder a cualquier subsidio público tenés que hacerlo vía completar trámites digitales online usando Aadhaar. Entonces, como las personas más pobres no tienen ni dispositivos ni acceso a internet, se creció una suerte de actor paraestatal que son unas oficinitas, yo me las imagino, no, nunca fui, pero leí del tema, me los imagino como los ciber del pasado. Entonces vas al ciber y ahí te cobran extra para hacerte el trámite. Saqueo, porque esto, te saco atención. Exacto. Te saco entonces, tu data, y ahí es donde tu importa mirar también las especificidades de las periferias, porque acá hay una responsabilidad en esa historia del India Stack, uno de los principales promotores es Bill Gates, desde hace más de 10 años que lo viene promoviendo. Entonces, hay una responsabilidad de las grandes tecnológicas que se benefician. Hay una responsabilidad de los organismos internacionales que lo venden como estrategia al desarrollo. El PNUD habla de estos servicios como si fuera lo que van a traer el desarrollo, a ese nivel de reduccionismo. Pero además, también hay un montón de expresiones locales y que afectan las condiciones de vida de quienes tendrían que estar en la primera línea de la preocupación y ser invitados a decir, bueno, ¿te interesaría? ¿Te parece que esto va a resolver tus problemas? ¿Te parece que una prioridad en tu vida es que a partir de ahora el gobierno te obligue a utilizar servicios digitales? Sí, pero vos le podés preguntar a la gente, democracia y demás, pero después están los que representan a las personas y tenemos algunos que no tienen ni idea, que lo hacen porque quieren la cucarda, decir, estamos avanzando en tecnología, ahora es desarrollo. Más eficiencia, es tecnología, eficiencia, productividad, más trabajo. Vamos a eliminar la corrupción, que también lo dicen en India y después se muestra que en realidad es mentira. Bueno, todas esas líneas. Sí, responsabilidades y complicidades locales. Y que para mí son fundamentales para pensar una alternativa, porque si solo pensamos los malos son las grandes empresas de Estados Unidos, el malo es el Fondo Monetario, todo eso es verdad, pero además hay complicidades locales, además hay quienes se benefician localmente y en esas cómplices locales no solo hay empresas, sino que también hay gobiernos de turno o
quizás no gobiernos enteros, pero ciertas personalidades dentro de esos gobiernos, donde efectivamente, y en el gobierno de Milei hay una desesperación por adoptar todas estas tecnologías, hay una desesperación porque Gemini se ha adoptado en las escuelas, hay una, y esto, volvamos a algo que charlábamos antes, de cómo estos modelos, la propia Microsoft incluso reconoce que más confianza en la inteligencia artificial generativa, menor capacidad de pensamiento crítico. Y después obviamente te sigue vendiendo Copilot y todos los servicios de las startups que le están alrededor y demás. Exacto. Y al mismo tiempo van e insisten que la escuela, hay que modernizar la escuela, que de nuevo me parece que sin caer en decir que efectivamente es parte de lo que hace falta, que hay que mejorar un montón de otras cosas antes de ponerse a pensar en si querés la última tecnología, y no es una cuestión de si hay o no internet en las escuelas, es una cuestión de cuáles son las condiciones de trabajo de las y los docentes, cuál es su salario, cuáles son las condiciones de infraestructura, si tienen calefacción o no, si tienen refrigeración o no. Por supuesto que todo eso queda completamente marginado, pero incluso desde el punto de vista de la tecnología, no hay nunca un debate sobre tecnología para qué y para quién. ¿Hace falta en la escuela un modelo de inteligencia artificial generativa? ¿De verdad? No hay la pregunta cero, que es esta de a dónde se pone inteligencia artificial y por qué. No, es en todo. En todo va a haber. Lo que en todo. Lo que quieras va a haber una. Para debate. No se hace, no sucede ese debate porque para mí queda muy en evidencia. Imagínate que ponen una Ceci Recap enfrente a una Lemoine. Hablar de ciencia y tecnología. ¿Imaginas la vergüenza? Pero bueno, quizás con la viralidad y nombré a ella, que todos más o menos estamos de acuerdo, nombraría muchos más. Pero ahí muchas veces lo que pasa es que a quienes estamos en la izquierda, y por eso para mí también la importancia de en este libro insistir que no es una cruzada en contra de la tecnología, no es una cruzada ludita de decir volvamos a vivir de la manera más antitecnología que podamos, no abramos una computadora nunca más, no nos conectemos a internet, no se trata de eso, se trata de democratizar la producción de tecnología, se trata de usar incluso el debate sobre qué tecnología tenemos, el debate sobre cómo se desarrolla, quién se beneficia de la inteligencia artificial, para de hecho introducir otro debate más general, que es quién toma decisiones en el capitalismo. Sí, ahí como para ir cerrando y que me gustaría ver de qué forma vos observás un futuro cercano o al menos un plan, que después lo que tienen que elaborar en eso son otras personas, pero ¿qué líneas posibles ves, incluyendo cuestiones de género? Porque hoy hay incluso la caja negra, que no sé hasta dónde, esto que vos también contás en el libro del software libre, y lo que implica eso. O sea, léanlo, todo esto está súper detallado, le da unas vueltas interesantes, Ceci, pero cuando parece que todo es un estrangulamiento, porque claro, no hay dinero entonces no te queda otra opción y después ya están todos tus datos y así continuamente. ¿Qué caminos posibles ves como para empezar a generar esta soberanía real, digital, soberanía de las personas en su uso de las tecnologías? A mí me pasó de estar con una tecnológica en una reunión y me senté y le dije, vos sos mía. Porque vos tenés mis datos y no funcionás si no fuera... Y menos mal que había alguien de PR muy bueno, como que no reaccionó, pero yo fui directo a que reaccione y no reaccionó. ¿Qué caminos posibles tenemos para poder decir, bueno, ya que si no es, es una zurda que no quiere que se use la tecnología y bla? Y en realidad no, es nuestra tecnología que nos sirve como herramienta a partir de estas lógicas posibles, eso, quién toma las decisiones y demás. ¿Caminos que veas? Lo primero para decir es que estos caminos están atados de reconocer que estas tecnologías se están produciendo colectivamente, que el hecho de que unas pocas empresas sean las que se benefician es un efecto de su capacidad sistemática de apropiación de una coproducción colectiva. Es clarísimo con los datos, pero lo que yo agrego e insisto muchísimo en este libro es que también el conocimiento se produce colectivamente. Y entonces ahí tenemos que tener un derecho, el derecho a poder disponer de ese conocimiento que producimos, de poder disponer de eso, pero no de mi dato personal. Porque el dato lo producimos colectivamente y la mayoría de los datos son de hecho relacionales, con lo cual la discusión sobre el dato personal a veces es estéril, porque si yo posteo algo pero después me lo likean y lo comparten, ¿de quién es todo ese dato? Si yo me hago una radiografía que a su vez tiene un diagnóstico escrito por una persona que no soy yo, ¿de quién es la radiografía? ¿Es mía, de la otra persona o de la empresa que proveyó la máquina para que se hiciera la radiografía? Entonces los datos son un producto que hacemos como sociedad. Y lo mismo se pone cada vez más evidente con el conocimiento. Entonces, para mí, a partir de ahí,
en el horizonte tenemos que pensar cuáles son las medidas de política que pueden contribuir a devolverle a la sociedad ese conocimiento, devolverle a la sociedad la capacidad de incluso, o más que devolverle, porque de hecho ahí en ese caso nunca la tuvo, pero digo, de darle a la sociedad la capacidad de decidir esto de nuevo, qué datos tenemos, qué tecnología. Entonces, en concreto, me parece que algo sobre lo que trato de avanzar en el libro es que la solución no es tratar de desarrollar una aplicación acá o allá que estén en software libre o que sean de una comunidad, una cooperativa o que sean de propiedad del Estado. No alcanza, porque estas son tecnologías que se vinculan todas con todas, son como un rompecabezas y las únicas que arman el rompecabezas son Amazon, Microsoft, Google. Entonces lo que hay que hacer es armar otro rompecabezas. Y otro rompecabezas donde las piezas van a ser distintas, porque si partimos de las necesidades colectivas y si partimos también dentro de pensar soluciones dentro de límites planetarios, vamos a ver que hay un montón de toda la tecnología que se desarrolla hoy que no es sostenible y no es necesaria y que hay un montón de necesidades de producir otra tecnología o de repensar las que se producen. Y ahí me parece que la prioridad tiene que ser producir este ecosistema alternativo para el sector público. Si queremos pensar que el Estado pueda regular a cualquiera de estas empresas en su accionar en las economías nacionales, no puede depender el propio Estado de tecnología de estas empresas. Entonces, si queremos hacer algo más reducido, empecemos a pensar qué tecnología usa el Estado y qué tecnología puede producir el sector público en un sentido más amplio, las universidades, los organismos de investigación, qué tecnología puede comprar el sector público, pero exigiendo que se le den los algoritmos y coproduciendo y mirando cómo se está produciendo esa tecnología para su accionar. ¿Y por qué crees que a un político le puede interesar hacer eso? Bueno, pienso que le puede interesar en un sentido muy extremo, digo, no, claramente no a Milei, ¿no? Eso desde ya, pero digo, pienso que a los gobiernos progresistas y de izquierdas les interesa porque hoy más que nunca con Trump se pone de manifiesto que esta dependencia puede significar que el día de mañana no puedes gobernar, básicamente. Porque si no abrís tu mail, no podés gobernar. Si no tenés acceso al sistema de información de quién es parte de la planta del Estado, de cuáles son las actividades que tenés que hacer. Si no tenés sistemas de información, no funciona el hospital, no funciona la escuela, no funciona nada. En el texto que a mí que yo lo venía investigando también y que fue una pregunta que hice y no hubo respuestas, caso LATAM GPT, que usa Amazon. Y después, pero ahí la TAM GPT... Pero los que son progresistas, o sea, que también están cayendo en esa y a veces es como, da una desesperación de, che, pero te estoy avisando, mirá esto es lo que va a pasar, y después, no, bueno, pero para innovar, sí, pero bueno, lo que tenemos disponible, y empezás ahí, y como, bueno, ¿dónde hay que empezar? En algo pequeñito, en infraestructuras específicas. Para mí, no, el problema de la TAM GPT de fondo, no solo es que replica la misma lógica de pensar que lo que hacía falta en América Latina era un modelo de inteligencia artificial generativa propia, sin preguntar colectivamente, etcétera. El principal problema es que es solamente una pieza del rompecabezas. Y lo mismo sucede con un montón de otras iniciativas, que como es una sola pieza del rompecabezas, en donde mejor encastra, y además es la pieza diseñada por estas empresas, un modelo de inteligencia artificial generativa, va a encastrar perfecto con todo el resto de sus tecnologías que están diseñadas específicamente para servir a ese gran paquete tecnológico, ese gran ecosistema. Entonces, por eso para mí, la parte donde lo hacemos más pequeño nunca tiene que poner en riesgo la visión ecosistémica. Entonces, claramente no podemos hacer de hoy a mañana que todo el Estado argentino, digamos, no use más Microsoft, ni Google, ni etcétera. Pero podemos empezar por un sector y podemos frenar cosas, como por ejemplo que las escuelas adopten toda la tecnología de Google y que en cambio haya un ejercicio de pensar cuáles son las tecnologías que necesita la escuela, en qué medida existen y están en software libre, en qué medida hay que financiarlas y desarrollarlas y cuánto de eso podría ser incluso el propio sistema científico-tecnológico público, por ejemplo. Se habla muchísimo de que se cree, lo decía en un momento en la conversación, entre comillas, valor para el sector privado, que prueben el sentido de la razón de ser de la universidad y la investigación pública beneficiando a los privados. ¿Por qué no pensar en coproducción de conocimiento con el sector público para dar tecnología al sector público? Entonces yo pensaría ahí enfocar en un subsector, es parte de lo que venimos hablando en parte con algunos parlamentarios europeos, tratar de pensar por ejemplo en educación, por un montón de las razones que dijimos, sumando también que hasta la derecha está preocupada por el efecto de estas tecnologías en los menores.
Y también diría que hay otras dimensiones, porque algo de lo que me pasa a mí en mi propia vida cotidiana de interacción con gente del mundo de la política es que esta propuesta sirve para el que está en el Ejecutivo, pero si te viene un parlamentario y te dice qué hacer, o viene alguien de la Oficina de Defensa de la Competencia y te dice qué hacer, entonces ahí también es adaptar sobre esta misma lógica. Por ejemplo, en las discusiones ayer con la Oficina de Defensa de la Competencia del Reino Unido, parte de la insistencia junto con otros 2 colegas es que introduzcan tests y maneras de identificar poder de mercado que no miren solo un mercado, que piensen en el nivel de cómo estas empresas controlan ecosistemas. Al mismo tiempo, en discusiones de estos últimos 10 días, diría, con parlamentarios tanto del Reino Unido como en España, parte de la discusión es ¿qué se podría taxar? ¿Dónde cobrarles algo de impuestos? Y para mí ahí cada vez estoy más convencida, en el libro no lo digo, es algo de lo que me fui convenciendo, de hecho, en parte de estas conversaciones en estos últimos meses, que hay que cobrar un impuesto a los centros de datos. Hay que cobrar un impuesto a los centros de datos porque es algo que es, en términos, bueno, abro la pregunta a los abogados, pero me parece más simple incluso de taxar que intentar taxar otras cosas que habría que taxar, como la apropiación de datos, la apropiación de conocimientos, sobre la misma base que se cobran retenciones a la exportación de soja, porque se entiende que parte de esa ganancia que va a tener la empresa es por la riqueza de la tierra en Argentina, la riqueza que de nuestro conocimiento, de nuestros datos, también tiene que volver, y una manera de aproximarse puede ser cobrar impuestos a los centros de datos, de nuevo, allí donde hay una concentración de centros de datos, porque esta discusión es España, que está teniendo en Aragón un problema enorme de concentración de centros de datos, Reino Unido, Londres, también está particularmente tensionada las afueras de Londres con centros de datos. Quizás para Argentina no es, de nuevo, por lo que decíamos hace un rato, no es necesariamente la prioridad. En Argentina, pienso también porque por el tipo de gobierno que tenemos hoy, el ejercicio tiene que ser mucho más de rechazo, de discusión y de compartir conocimiento con los docentes en las escuelas, con los que manejan las escuelas, para que entiendan por qué no tienen que aceptar las tecnologías que muchas veces incluso les regalan estas empresas. Digo, dependiendo de dónde estás, tu medida va a tener que ser más defensiva o más directamente a la ofensiva, pero siempre me parece con un horizonte a la ofensiva, y ahí es donde parte te diría, mi trabajo político está, en tratar de que esa ofensiva además no quede solo en un intento aislado de distintas instituciones, sino cómo coordinar más a los gobiernos progresistas de América Latina, de Europa, y empujarlos a una agenda en relación a la soberanía digital que no quede solamente, o que no quede de hecho en dónde se aloja la tecnología o si es nacional o no es nacional, sino que vaya a esta discusión de fondo sobre cómo se gobierna la producción de conocimiento, que está directamente relacionada con la discusión de la democracia y qué es la democracia. Mi última pregunta, que no la quiero dejar de hacer, que tiene que ver con género, con responsabilidad de estas tecnologías, pensando en lo que decía generativa, pero también las conversaciones, el cyberbullying. El trabajo que reemplazan. El trabajo que reemplaza. Digo, porque también. Incluso deben haber escuchado, de nuevo, aparte de los futuristas reaccionarios de Silicon Valley, insistiendo que la inteligencia artificial generativa venía fantástico en contra de todos los feminismos porque va a reemplazar a las secretarias, por ejemplo, que es parte y de hecho hay algo interesante de cómo se toma la decisión sobre qué modelos de inteligencia artificial producir. Una vez escuché a una persona que había trabajado en DeepMind contar que cuando pensaban qué estaría bueno que hiciera el modelo, decían, qué bueno que estaría que me pueda agarrar y directamente hacer, por ejemplo, organizar la agenda, contratarme las vacaciones, claro, el pasaje. Pero eso es porque ellos no lo estaban haciendo, o lo estaba haciendo una, supongamos, secretaria y decía, bueno, me lo hace ella, porque quizás es como me quiero sacar tareas a mí, o no, o porque en realidad es decirse, a ver, ¿me voy a afectar o no afectar a mí mismo? Y es por una cuestión de perspectiva. Y que son tareas muy desde el privilegio. ¿Quién se va de vacaciones? Y quién no solo se va de vacaciones, sino se va tan seguido que necesita que una inteligencia artificial le gestione los viajes. Entonces me parece que incluso si dejamos de lado, pensamos, bueno, que sean los expertos, pero público, que sea público después y que los cientistas de la computación decidan qué tecnología tenemos. Este para mí es un ejemplo clarísimo de por qué no puede quedar solamente en manos de unos pocos qué tecnología tenemos.
Esos pocos después podrán decir si es factible o no el tipo de tecnología que se quiere desarrollar. Pero cómo desarrollarla, qué tener en cuenta a la hora de decidir, por ejemplo, con qué datos se entrena un modelo o no, cuál es la memoria del modelo, de qué se va a acordar el modelo. Hablando de nuevo con otra persona del sector, me decía, no, bueno, claro, no teníamos tanta capacidad de procesamiento, entonces había que decidir de qué se acordaba el modelo. Y decidieron que se acordaba de lo más nuevo. Cuando las memorias eran medio parecidas, mejor acordarse de lo último. Que no es necesariamente lo mejor. No, es ¿Por qué borrar, no? es borrar. Exacto. Es borrar la memoria. Y bueno, y efectivamente, parte de borrar la memoria, diría que estas tecnologías tienen esa capacidad de borrar la memoria colectiva, de borrar nuestra herencia cultural. Y de limitarnos, por lo tanto, a ir de 0 a 1, como diría Peter Thiel, que los que vayan de 0 a 1 terminen siendo una pequeñísima minoría, cada vez menor, que son los que después dictan el presente y el futuro de todas las personas. Bien, Ceci. Me encantó. Tengo 2 millones de preguntas que no te voy a hacer, pero no sé, cuando vuelvas te quiero invitar a tomar, no sé, un vermú en algún lugar y charlar. Hacemos otra vez algo tan juntas y demás. Quizás tenemos tiempo solo para una pregunta y si puede ser como sintético porque nos tenemos que ir porque cierra el lugar. Sí, tenemos que dejar el lugar, sí, podemos hacer un par de preguntitas chiquititas. Y os respondemos. O un par así como tuk. Dale, y vos yo ahí digo sacás algo. una idea. Sí, Mica. Preséntense un poco, Mica. Bueno, yo trabajo hace 10 años con ética de inteligencia artificial y delito de curva. Estuve en India en enero y fue organizado lo que estamos diciendo. A punto tal de que hay un servicio de Uber que crearon que está todavía muy en el tema de la casta. Pero no la casta como la conocemos, sino la casta. Pero hay un servicio vegetariano que garantiza que la persona que va a dar tu alimento no sea de la casta incorrecta, disfrazado de servicio vegetariano. Que generó, a su vez, un tema de labor de promesas del algoritmo de acá de que la persona se entrega en 7 minutos. Lo que generó muchísimos más accidentes en el caos del tráfico de Nueva Delhi y nuevas investigaciones en gastos en Delhi. Digo, pero pregunta corta pero profunda. ¿Cómo recuperamos la inteligencia artificial para la izquierda? Porque parte de los problemas que creo que va con el tema del género es que es un club de Chicago Boys educados en el neoliberalismo. Y que los que están construyendo esa tecnología son 5 chabones que piensan exactamente lo mismo en el libre mercado. Y que debería ser, desde un punto de vista de labor, un recontra tema de izquierda, de hablar del reemplazo de los trabajadores, de una sociedad postcapitalista. Si te piensas mucho en el libro de Art Bastan. ¿Cómo? O sea, ¿cómo me come la pregunta de cómo quedaron juntos los caminos de, no sé, del Cybersyn de Allende y que no lo pudimos. O sea, ¿cómo podemos pensar en alternativas de izquierda? Mi respuesta muy rápida a eso y conectada con lo que decías de Cybersyn de Allende es que la caída del muro de Berlín de alguna manera generó en la izquierda la sensación de que planificación era mala palabra, que no había que hablar de planificación porque eso estaba todo equivocado, porque era sinónimo de gobiernos autoritarios. Hoy hay planificación autoritaria en el mundo, pero son estas empresas las que ejercen esa planificación autoritaria y en convivencia y apoyo de sus gobiernos. Entonces, para mí, el debate viene de reivindicar la planificación democrática. Algo de lo que pasó también, digo, acá exploro respuestas, digo, en modo más desde mi activismo político que desde como académica, pero pienso que hay también, y me lo encuentro seguido, una suerte de rechazo muchas veces de parte de la izquierda de, no, pero vos decís que el Estado, ¿cómo el Estado va a participar? ¿Cómo el Estado va a ayudar a generar otra forma de producir tecnología? Y realmente no es posible sin el Estado. El Estado es muy imperfecto, tiene un montón de problemas. Sentémonos a listarlos y va a ser larguísima la lista, pero sigue siendo una de las pocas instituciones democráticas que tenemos. Es un garrón mi ley, pero lo votaron las personas. Entonces digo, hay mucho más por hacer, no alcanza con votar, pero me parece que en esa tensión las empresas se beneficiaron, porque les viene bien ese, entre comillas, tercer sector que es antiestado y que muchas veces se descarga más con el Estado que con el sector corporativo. Y ahí me parece que se perdió un poco la búsqueda de entender el rol de la tecnología, que estaba súper claro en el Cybersyn de Allende, pero que efectivamente hoy parece a años luz. Y si les interesa a la izquierda hoy, es mucho más por las redes sociales y los deepfakes y la desinformación que entender que las tecnologías digitales son tecnologías de gobierno y si querés gobernar, necesitas entender cómo funcionan y direccionarlas. Entonces, en cualquier proyecto de sociedad distinta, tenés que tener tecnologías digitales
que están diseñadas desde el vamos, de acuerdo a tus valores, a tu manera de pensar la sociedad y demás. Una pregunta más. Sí. Pipa. Buenas tardes, hermosa la charla y los debates. Voy a tratar de ser lo más preciso. Digo, vengo de la formación de la ciencia política, entonces va a estar bastante apuntado a eso. Vos hace un tiempo en la charla en el Morán hablabas de 3 tipos de data, el código y la infraestructura. Era eso lo que armaba el tecnofeudalismo o configurador. Nunca dije tecnofeudalismo. No, Es de otro. Pero que hablaban Sí, grandes. no, sí, que lo que dije es que datos, código e infraestructura es como la receta para producir inteligencia artificial y tecnologías digitales más en general. Claro, pero vos en el título del libro hablas de la teoría de la dependencia. Sí. Y como politólogo ahí lo pensaba en la que había pasado en los 60 o en los 70, que cuando se empieza a hablar del centro y la periferia, y había una élite criolla que funcionaba de puente. En este caso, como está globalizado la tecnología, no es necesario la élite criolla, por eso puede pasar que en Europa no haya, como decía hace un rato, y en Argentina sí. En Europa tenés élite criolla, ojo, que no tome la forma de ser mercado libre, no significa que no la haya. Tenés todas las universidades produciendo conocimiento para estas empresas, mucho más que acá, mucho más que en otros lados. Tenés las empresas startups que surgen, que de nuevo, digo, ¿quiénes son los cómplices? Cambia, pero que hay todo un entramado de complicidades locales, definitivamente sí. Y también, obviamente, complicidades locales políticas, diría. Pero sí es distinto cómo se expresa esa complejidad, esa complicidad. Claro, sí, como una usina de conocimiento en pos de, y sin la teoría de la dependencia no había un sector criollo que se apropiaba de eso. Sí, en la teoría hay una búsqueda de actualizar la teoría de la dependencia. El objetivo del libro no es para nada decir lo que estaba en los 60 es lo que está hoy, es cómo podemos resignificar ciertos conceptos, como el de extractivismo, como el del concepto de centro-periferia, quién está en el centro, quién en la periferia, y quiénes son los cómplices locales. En el pasado, los cómplices locales eran la oligarquía del campo, que no quería introducir tecnología, de hecho. Entonces hoy es distinto porque quienes son los cómplices locales en la región están en la frontera tecnológica. Entonces en el pasado se podía decir, si nosotros invertimos en la industria nacional, si nosotros invertimos en estar a la frontera tecnológica, eso derivaría en crecimiento y con las políticas adecuadas desarrollo. Bueno, ahora ya tenés empresas en la frontera tecnológica, pero no tenés nada más. Entonces se vuelve todavía más complejo la respuesta a tu última pregunta del qué hacer en última instancia, porque ya ese caminito donde el problema es que tus elites, tus oligarquías son antitecnología, pero si las tuvieras pro, ahí tenés desarrollo, no se verifica. Y después la otra dimensión, y es por estas complicidades que para mí es fundamental pensar en la teoría de la dependencia y no, por ejemplo, colonialismo de datos o colonialismo digital, donde de nuevo los malos son los que están en Estados Unidos y China y todo el resto somos los que nos convertimos en sujetos de esas empresas. Efectivamente esa dinámica está, pero para poder entenderla y explicarla hay que también ver cuáles son esas complicidades. ¿Y por qué no tecnofeudalismo? Que no sé si era esa tu pregunta. Tenías otra pregunta capaz, pero puedo también decir. No, era eso. No. Me encantó la conversación. No, ¿y por qué no tecnofeudalismo? Una discusión desde... hay dos cosas para decir ahí. La primera es que Varoufakis es un populador de conocimiento, o sea, un divulgador de conocimiento, no es una cosa... Y en este caso lo ha hecho de una manera un poco desleal, porque ya existía hace muchos años antes un libro exactamente sobre eso, que él solo reconoce en una nota al pie, que es el de Cédric Durand. Entonces yo no leía Varoufakis, debería probablemente en algún momento hacerlo, pero con quien sí vengo discutiendo hace muchísimos años sobre esto y de quien sí leo no solo ese libro, sino todo lo que escribe es de Cédric, porque trabajamos juntos en un montón de cosas. Y a mí me parece que es un concepto desacertado desde lo político, porque parecería que el capitalismo se desvió de un curso que era beneficioso para todos y entonces, ahora que es feudalismo, tenemos un problema, pero si volvemos al capitalismo de antes estaba todo bien. Entonces, a nivel político me parece un término desacertado y a nivel conceptual también me parece que es desacertado, porque si pensamos, incluso con lo que hace Cédric, que es tomar... partes del feudalismo. Cada vez que alguien empezó a dice, no, bueno, pero esta parte del feudalismo yo no me refiero a esto otro. Cuando empezás a mirar qué es lo que te queda, la apropiación de renta, lo sabemos desde las periferias, es estructural a cómo funciona el capitalismo. No solo la apropiación de renta
de la tierra, sino también de renta tecnológica. Y ahí de nuevo la teoría de la dependencia reconociendo la existencia de monopolios tecnológicos en los 60. Entonces, obviamente hay dinámicas distintas y demás, y es parte de lo que explora en el libro. Pero ¿cuál es el problema a veces que yo veo? Que tanto Varoufakis como Cedric escriben desde Europa. Y en Europa, toda esta renta intelectual masiva que sus países pagan y los efectos que sienten de la periferia, a veces les parecen recontra nuevos porque son nuevos en sus territorios. Pero son parte de ser periferia. Es como, bienvenido al club. Entonces, y algo que sí es interesante también de las diferencias desde dónde escribimos y qué nos evocan, a Cedric, hablar de tecnofeudalismo a nivel político le evoca Revolución Francesa. Entonces, eso es lo que él está pensando como generar esa indignación que lleva a la Revolución Francesa. Entonces digo, en definitiva, y por eso en el libro lo menciono al pasar, pero no hago una descarga, pero cada vez que me preguntan explico y lo desarrollo, me parece que en definitiva, en este momento, y habla justamente más allá de la discusión conceptual, da igual, lo queremos llamar tecnofeudalismo, vamos, llámelo tecnofeudalismo, y quienes son periodistas hablen de tecnofeudalismo porque es más fácil para la gente entender, adelante. En la misma clave me parece que hay que armar frentes populares, frentes amplios, en el sentido no nos peleemos por cómo llamamos a las cosas, sino tratemos de aportar entre todos y en ciertos niveles de debate o avanzando vamos a hacer esas diferencias y reconocerlas, y en otros aunar fuerzas y hacer caso omiso y decir esto es lo mismo que Coldry Mejías, colonialismo digital, sí, y es lo mismo que tecnofeudalismo también y demás. Ceci, el 7 de abril. Sí, siempre me olvido de Por cosas. favor, para los que quieran seguir sabiendo, así terminamos. Sí, Caja Negra, la presentación oficial del libro. Esta fue como un primer encuentro en grupo más cerrado que me encantó y muchísimas gracias. La presentación principal del libro va a ser el 7 de abril a las 6 de la tarde en Avenida Córdoba 2122, que es la Facultad de Ciencias Económicas, en el segundo piso del Salón de Actos. Esperamos que puedan estar todos y todas ahí. Va a estar Alejandro Berkovich en este rol de comentando y planteando preguntas y debates. No es su área de expertise, así que no va a tener preguntas tan precisas. No, pero viene pero sí. pero va a ser Yo le muy tengo mucha interesante sin admiración. dudas. ¿A qué hora, Ceci? 6 de la tarde. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ceci. Mil gracias. gracias. No, y además buenísimo, como aportando más cosas. No, me encantó. Buenísimo. Me encantó.